al alza está el general Gustavo Matamoros Camacho, el del Ejército Nacional, claro, en uso de buen retiro, y quien se metió en esto de la política, pero especialmente en la contienda electoral para 2026, lo que será la presidencia de la República en lo que se refiere a las aspiraciones. Me encanta tenerlo aquí en Alerta Bogotá 104.4 FM, la emisora que lo escucha de verdad. General, bienvenido. Pacho, muchas gracias. Un saludo muy especial para usted, para todos los integrantes de su mesa de trabajo, para todos los técnicos, todos los que trabajan alrededor de esta emisora y para todos los oyentes. Un saludo muy especial. Linda chaqueta, general. Mire usted cómo es la vida. Y era la que menos me gustaba. ¿En serio? Pero a mi señora le encanta, entonces... Ah, no, y la señora manda. Ah, no, en todas partes. Usted mandaba de pronto en las tropas, en la guarnición, en el batallón, pero en la casa la que manda es ella. Indudablemente, así tiene que ser además. Sí, general. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. ¿Usted es de esos que aplican que las órdenes se cumplen o la milicia se acaba? Sí, y en la casa eso sí que es cierto. Bueno, general, ¿qué arma fue usted? Yo fui de caballería. Caballero. Sí, caballero señor. En la institución. Ese apellido Matamoros es muy sonoro a la hora de hablar de fuerzas militares, ¿no? Sí, pues mi abuelo fue general, por allá en los 40. Mi papá fue general, pero por el lado de los Camacho, los hermanos de mi mamá, fueron generales también. El general Luis Carlos Camacho, que fue ministro de Defensa. El general Bernardo, que fue director de la policía durante 6 años más o menos. Y otro que fue mayor general, Alberto Camacho. O sea, militares por todos lados. Es decir, por derecha le tocaba ser militar, o llegó en la juventud a decir, no, yo no le jalo a esto de ser oficial del ejército, yo prefiero ser médico, veterinario, ingeniero. Mire usted cómo es la vida. Mi papá siempre nos tuvo en colegios diferentes al Colegio Patria. Yo nunca fui alumno del Colegio Patria, que es el colegio que queda en el Cantón Norte. Y él decía, yo quiero que vean y conozcan otras cosas para que no se sientan obligados a ser militares. Y resulta que nosotros somos 3 hermanos y los 3 fuimos militares. A pesar de que él trataba de que no fuéramos. No porque fuera nada malo, sino porque tuviéramos y miráramos otras opciones. Y finalmente, entonces, decide usted hacer la carrera de oficial, ingresa, presumo, a la José María Córdoba, la de preparación de oficiales, y comienza toda una trayectoria positiva en favor del pueblo, porque hablamos de un ejército de verdad, como lo ha sido el glorioso Ejército Nacional, en el desempeño por la seguridad del territorio nacional. ¿Orgulloso de haber cursado esa carrera, de haber llegado al generalato? Sí, yo entré al ejército a los 16 años. Pelado. Y después de 40 años salí del ejército y después tuve la oportunidad de ser gerente de Indumil. Una empresa fantástica, una empresa muy grande que hace muchas cosas por este país. Y si volvieran a hacer, volvería a ser militar sin ninguna duda, a pesar de las angustias y del sufrimiento y de las tristezas que ve uno en el ejército cuando matan soldados, cuando matan oficiales y suboficiales, pero volvería a repetir sin ninguna duda. Oiga, general, ¿por qué se mete en esto de la política? Es decir, ¿por qué decide usted presentarse? Yo no sé si hoy sea precandidato, aspirante a candidato, candidato oficial a la presidencia de la República, pero ¿por qué esto de la política? ¿Por qué meterse en esta vaca loca? Porque este país está mal. Yo estoy convencido que este país va por muy mal camino y yo después de 40 años de servirle al país estoy absolutamente convencido que le puedo aportar ideas, que le puedo aportar soluciones, que conozco el país. A mí nadie me lo ha enseñado en un aula ni lo he aprendido en un libro. Lo he vivido, lo he recorrido y eso me da la capacidad de decirle al país, estoy absolutamente preparado para ser presidente de este país. Sí. ¿Dice usted que vamos mal, general? Muy mal, diría yo. Mire, el problema de la seguridad es un problema catastrófico para el país. El problema del narcotráfico es la gasolina que incendia permanentemente al país. La ilegalidad, la falta de autoridad, la falta de presencia del gobierno en el territorio y que coja por los cachos los problemas de este país, nos indican que todo va mal.
peleamos con todo el mundo, la ideología está acabando con el país, unos jalando para un lado, otros jalando para el otro lado, otros que quieren tratar de convencer a los colombianos situándose en el medio, pero que estuvieron en cualquiera de los dos extremos. Entonces, yo le estoy proponiendo al país cosas distintas. Para mí, el país merece un gobernante serio, merece un líder que se levante temprano, como se levantan, por ejemplo, los taxistas y la gente de bien en Colombia, que a las 4 de la mañana empieza todo el mundo a moverse para sus trabajos. Nosotros a las 3, general. Bueno, mejores colombianos todavía, pero a las 3 se levantan los soldados. Los soldados se uniforman y ese día salen al monte o a la calle y no saben si van a regresar a dormir en su cama esa noche. A esa hora suena la diana. A esa hora suena la diana. Entonces, el país merece un mandatario serio, un mandatario que conozca los problemas del país, un mandatario que organice un equipo decente, lleno de personas expertas, porque Colombia tiene personas muy valiosas. Y ese es el objetivo cuando yo gobierno este país. Sí, antes de que pregunte el equipo que me acompaña, general, 2 preguntas claves frente a las respuestas que usted ha dado. Dijo en la apertura de la entrevista, en el arranque de la misma, que usted gerenció Indumil. Días atrás se abrió un debate, una polémica en medio de ese rifirrafe que sostiene hoy el presidente de la República, Gustavo Petro, con el gobierno americano. Y sobre todo esa diferencia diplomática que hay con Israel, que siempre ha sido un aliado comercial en el tema de armas y su abastecimiento. ¿Realmente estamos preparados para nosotros fabricar armas para abastecer a nuestras fuerzas y quizás a una sociedad, cuando hoy también se plantea el que se permita otra vez el porte legal de armas para los ciudadanos, o no? Mire, el país lleva una alianza en ese tema armamentístico con Israel de más de 40 años. Y todavía no somos capaces de producir el fusil Galil por nuestros propios medios. Tenemos que importar de Israel algunas piezas, como por ejemplo el cañón. Entonces, ese tema de fabricar un fusil no es tan fácil como todo el mundo cree. Yo sé que en este momento hay un prototipo que lo van a ensayar, pero es que el país necesitaría producir 400.000 fusiles, y producir 400.000 fusiles le va a llevar al país mucho tiempo. Estoy absolutamente convencido que las relaciones exteriores tienen que manejarse mucho mejor en el país. Fuera de eso, cuando tenemos ciertas dependencias, porque no tenemos la tecnología suficiente. Le voy a poner un ejemplo. El país tiene, creo que alrededor de 80 helicópteros Black Hawk de fabricación americana totalmente. Si nosotros no le volvemos a comprar un solo repuesto, esos Black Hawk en menos de 6 meses van a estar todos en tierra. Vino la guerra de Ucrania y Rusia y nuestros helicópteros MI, que son rusos, se quedaron en tierra por esa guerra y porque no tenemos repuestos. No podemos arriesgar la seguridad de este país porque la mayoría de los elementos con los cuales se presta la seguridad nos los provee Israel. El ejército tiene, las fuerzas militares tienen 50.000 radios israelitas. Estamos arriesgando la comunicación. Una cantidad de sistemas de inteligencia israelitas. Los visores nocturnos israelitas y americanos. El fusil israelita. Las ametralladoras americanas. No podemos estar jugando en las relaciones internacionales porque si esas relaciones no son serias, estamos comprometiendo la seguridad del país. Sí, le decía que eran 2 las preguntas antes de que el equipo participe. La otra, cuando usted manifiesta que hoy el tema de la inseguridad y el desorden público que se vive en el territorio nacional es consecuencia de un combustible que se llama narcotráfico y quizás de la ausencia del Estado en los territorios, se refiere también de pronto que están atadas de pies y de manos las fuerzas hoy, es decir, se redujo el presupuesto, se redujo la inteligencia, se redujo la operatividad, no se permite que se accione quizás el armamento en contra de la delincuencia, y más cuando vemos que hablan de retenciones cuando se trata de secuestro a nuestros soldados, lo que está ocurriendo en algunos territorios de Colombia. Está ocurriendo en más de 500 municipios, Pacho, y eso es muy grave, la ausencia del Estado en esos territorios. Y sí, yo sigo convencido de que las fuerzas militares están disminuidas en su moral, están disminuidas en su presupuesto, están disminuidas en su capacidad combativa,
El tema de la paz total le está haciendo un daño terrible al país, porque es que estamos sentados en mesas de negociación con narcotraficantes y con terroristas. Y resulta que esos no tienen ninguna ideología, están dedicados al negocio del narcotráfico. Eso se tiene que acabar, porque es que la ilegalidad no se acaba quitándole la I, no, la ilegalidad se acaba con el Estado presente en todos los territorios, con recuperación de la autoridad, con respaldo jurídico a las tropas y respaldo político a las tropas. El presidente es el comandante supremo y el comandante supremo tiene que estar donde están los problemas del país. No tiene que estar en Nueva York dando discursos, no, él tiene que estar aquí, en donde se presentan a todas horas hechos de violencia. Y el narcotráfico se tiene que acabar. Bueno, son las 8 de la mañana, 25 minutos. General, le refresco la memoria. Isabela Muriel, Valentina Sandoval, Mario Aníbal Bautista, el Brian. Valentina. Y ha llegado Catherine Nieto. A ver, Isabela Muriel. General Matamoros, buenos días. Mire, un curso del ejército lleva el nombre de su padre, Gustavo Matamoros, mientras que un frente de las FARC llevó el nombre de Manuel Cepeda Vargas, padre del senador Iván Cepeda, que hoy también es precandidato a la presidencia. ¿Qué reflexión puede hacer usted ante esta coincidencia y sobre todo ante esta paradoja histórica de nuestro país? Excelente pregunta, me encanta contestarle esa pregunta, Isabela. Mire, las instituciones cuando tienen personajes nombran o edificios o alguna cosa significativa para ellas con el nombre de esa persona. En el ejército no solo el curso de oficiales general Gustavo Matamoros, sino hay un grupo de caballería en La Guajira, en Albania, Guajira, que es la que protege el Cerrejón, que tiene el nombre de mi papá, Gustavo Matamoros da Costa. Es un homenaje que le hace el ejército ¿a quién? A una persona que se destacó, que dejó un legado, y eso es lo normal que hacen las instituciones. Cuando uno ve que las FARC le coloca el nombre del papá de Iván Cepeda a un frente, yo lo asemejo con un cuento que alguna vez le dije a un diputado en Arauca y no le gustó, que es que cuando uno va por un camino y se encuentra con un animal que camina como un cocodrilo, mira como un cocodrilo, tiene los dientes como los de un cocodrilo, tiene la piel como un cocodrilo, ¿uno con quién se encontró? Con un cocodrilo. Entonces este es el mismo cuento. Cuando una organización terrorista, narcotraficante como las FARC, le pone el nombre de su progenitor, pues creo que llega un cocodrilo ahí. Valentina Sandoval. General, siendo usted un militar pues retirado, quisiera que nos cuente qué sabe usted de economía, de salud, de educación, pero además si usted tiene un plan y propuestas para esto que realmente pues está siendo crítico en el país, o si solamente tiene propuestas en seguridad que obviamente pues son necesarias y que tenemos conocimiento y sabemos que el país realmente necesita pues una reforma en materia de seguridad. Valentina, muchas gracias, pero estas mujeres hacen preguntas bien complicadas. Sí, la yugular, general. A la yugular. Pero le quiero decir esto, Valentina, mire, en algún foro yo me paré y les dije, ustedes pensarán que porque yo soy general, yo lo único que sé es de seguridad. No, yo sé muchas otras cosas porque es que el general no es solo un militar, sino el general es una persona que cuando es comandante de una brigada, por ejemplo, le ayuda al gobernador, a los alcaldes, a los diputados, a los concejales. Es un ente político ayudando a salir a este país adelante. Entonces, en el tema de seguridad sí me considero un experto, porque en el tema de seguridad yo he recorrido este país, yo conozco la problemática. A mí nadie me ha contado qué es lo que pasa en el Catatumbo. Yo fui 2 años comandante en el Catatumbo. A mí nadie me cuenta qué fue lo que pasó en Arauca. Yo estuve 40 meses en Arauca. Entonces, el tema de seguridad lo conozco bien. Pero aparte de eso, la formación de un general es una formación integral. Un general sabe de todo porque comparte en las altas esferas del poder todo. Los generales nos reuníamos con los presidentes fácilmente 6 veces al año a discutir temas de todo. Y sí, los problemas del país son muy grandes, pero el tema de seguridad es un tema que es transversal a todo, porque mire usted, Valentina, si no hay seguridad, no hay inversión.
Si no hay seguridad, no podemos atraer inversionistas extranjeros. Si no hay seguridad, no podemos explotar nuestros recursos. Entonces, todo tiene que ver con la seguridad. Ahora, yo soy enemigo de esas personas que llegan a destruir todo, ¿no? Esas personas que dicen, no, es que aquí en Colombia nada funciona. No, a pesar de que es una democracia que tiene problemas, es una democracia. Y los sistemas de gobierno, el mejor es la democracia, indudablemente. Tenemos problemas, sí, pero hay que construir sobre lo construido. Yo no puedo estar de acuerdo con que haya llegado este gobierno y haya acabado con la salud, porque es que la salud nos pega a todos. Hay ciertas cosas que, por ejemplo, la seguridad puede que no nos pegue. Ahorita estamos en un ambiente aquí tranquilo y no nos pega la seguridad. Pero la salud sí, en cualquier momento nos enfermamos. Y el sistema de salud era un sistema que estaba muy bien catalogado en el mundo. Y este gobierno lo tiene totalmente destruido y ya estamos viendo falta de medicamentos, no hay especialistas, deudas impresionantes que nos vamos a demorar un poco de tiempo en recuperar. La economía, mire usted que la economía ha estado más tranquila en esta época. Entonces estamos hablando, aquí veía yo, el desempleo cae al 8.6. Pero yo después de oír al presidente que en el Japón vendieron no sé cuántos millones de platos de lechona, tengo muchas dudas con las cifras que nos presenta el gobierno. Pero supongamos que esto es cierto, el desempleo. Pero estamos hablando de empleo formal. ¿Cómo va el empleo formal? Porque la mayoría es informal. Entonces, cambiamos los métodos de medición para fabricar un discurso que al final no es tan cierto como parece, porque la informalidad en este país está por encima del 50%, porque la gente no se va a dejar morir de hambre. Pero ¿qué pasa con la informalidad? Es que la informalidad no genera pensión, la informalidad no genera una cantidad de cosas, y la persona que vende empanadas en una esquina va a vivir toda la vida vendiendo empanadas en esa esquina. Eso no es justo. Ese no es el proceso que debe tener un colombiano. Entonces, mis propuestas de gobierno van mucho más allá de la seguridad. Pero si nosotros arreglamos el problema de seguridad, al lado de eso arreglamos muchos problemas. Mire, si nosotros llegamos a las regiones más apartadas del país, que son las regiones más abandonadas y donde se producen todos los hechos de violencia, y le damos nuevas oportunidades a las personas, le ayudamos a las personas a que se desarrollen y desarrollamos esos pueblos que no tienen vías, que no tienen escuelas, que no tienen puestos de salud, que no tienen acceso a internet, que no tienen acueducto, que no tienen alcantarillado, que no tienen agua potable. Aspiramos sacar 20 millones de personas de la pobreza, porque es que no se justifica que un país tenga esos niveles de pobreza y que seamos uno de los países más desiguales del mundo en tema de pobreza. Bueno, general, en julio de 1819, si no estoy mal, en el pantano de Vargas, el libertador Simón Bolívar le decía al coronel Rondón: coronel, salve usted la patria. ¿Cree usted que más de 200 años después Colombia le está diciendo a usted: general, salve usted la patria? ¿Esto es lo que necesita Colombia, un general como usted? Absolutamente convencido de eso. Mire, yo fui un oficial de caballería y el lema de la caballería, a raíz del hecho del pantano de Vargas, es salve usted la patria. Y yo estoy convencido que con lo que yo conozco, con lo que yo he manejado, con mi experiencia, estoy llamado a salvar la patria. Sin pretensiones. No me quiero comparar con nadie, pero sí tengo un bagaje de experiencia, un bagaje de conocimientos, no solo de manejar el ejército, porque es que todo el mundo dice en el ejército uno da una orden y se cumple. Un momento, yo fui comandante del Comando Conjunto Caribe, que era una organización militar que tenía 70.000 hombres bajo mi mando y 300.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional, o sea, la tercera parte del territorio nacional bajo mi responsabilidad. Eso implica manejo de hombres, manejo de logística, manejo de operaciones, presupuestos, una cantidad de cosas, pero después manejé Indumil, una empresa fantástica que tiene 3 plantas de producción, que produce todos los explosivos para la explotación minera y la construcción de vías, de túneles, y todo eso lo hace Indumil con sus explosivos, que produce armas y municiones y que tiene metalmecánica y fundición. Tiene más de 2.500 funcionarios y maneja presupuestos de 500, 600 y 700 mil millones de pesos al año. Duré 3 años y medio en Indumil y no tengo ni una investigación
por temas de contratación ni por ningún otro tema. De tal manera que eso le muestra al país que soy una persona que se ha movido en varios ambientes, que tiene experiencia de más de 40 años y que ha manejado recursos, personas, y al final, ¿qué es Colombia? Es una gran empresa y uno tiene que ser capaz de manejar una gran empresa. 8:35. Pregunta el Brian. General, un gusto. Se ha oído hablar de una idea que buscaría modificar el artículo 219 de la Constitución, cuyo objetivo sería permitir el voto a los militares y policías de Colombia. Y esto, según la idea, ampliaría más la participación a la hora de elegir en el país. Las familias de los militares y policías apoyarían esa idea. ¿Qué opina usted de esa propuesta? Brian, quiero contarle que en mi equipo tengo un Brian también, Bueno, con su mismo nombre. y somos buenos. Está aquí al lado. Ahí está aquí está. al lado. Y es muy bueno, o sea que parto de ese principio. Mire, Brian. Gracias, Ese también general. aprovechó el 2x1 en las hamburguesas, en las pizzas y todo eso. Todos los descuentos, general. A ese le dieron todos los descuentos Sí, sí. también. Arrojo de comer hamburguesa. Mire, le quiero decir que yo estoy en completo desacuerdo con ese proyecto de ley. ¿Por qué? Estoy en completo desacuerdo porque, mire, desde el Frente Nacional, las fuerzas militares y de policía han sido el fiel de la balanza, han estado en la mitad. Ni para allá ni para acá. Y creo que eso es sano en un país que tiene unos índices de violencia muy altos y que no nos podemos comparar con otros países porque Colombia es un país único y diferente a todos. Y los conflictos que nos acosan ameritan que las fuerzas militares estén enfocadas en el tema de la defensa de la seguridad y de la defensa de la Constitución. ¿Usted se imagina lo que serían las unidades militares, los políticos pidiendo permiso para ir a concientizar a sus seguidores? Claro. ¿O se imagina los comandantes influyendo en la mente de sus soldados y sus suboficiales y oficiales de menor rango de una tendencia política? Pero eso ya sería afectar una cosa que es fundamental en las fuerzas militares, que es la disciplina. La disciplina es la base de las fuerzas militares y de la policía. Y eso afectaría la disciplina. ¿Usted se imagina en los diferentes ámbitos militares todo el mundo hablando de política en lugar de estar enfocados en el tema de seguridad? Eso sería gravísimo. Pero le voy a poner otro escenario, Brian. ¿Cómo sería el día de las votaciones donde el ejército está votando y los votantes están votando? No, alguien tiene que estar fuera del tema para que los votantes puedan votar tranquilos. Pero fuera de eso, ¿usted se imagina cómo serían los militares para matricular sus cédulas, para registrar sus cédulas, para poder votar en el sitio? Cuando resulta que viene el Plan Democracia y un pelotón de 36 hombres que está en Cúcuta lo mandan a Sardinata a controlar las elecciones, o sea que no podrían votar. Ahora, yo no sé por qué en las épocas electorales empiezan a suceder unos milagros, y le voy a contar, Brian, unos milagros que yo he visto en épocas electorales. Ateos redomados que no creían ni en el rejo de las campanas y ahora salen como pastores, ¿no? Leyendo la Biblia y convencidos y convenciendo a la gente que mi Dios les mandó un mensaje. ¿Eso es para mí, general? No. Eso Pensé no es por para lo que usted. cogí la porque Biblia. eso Estoy está en diciendo campaña. milagros dentro de los precandidatos. En el proselitismo que se está haciendo. En el proselitismo político. Entonces, ese es un milagro, ¿no? El otro milagro es que gente que no sabe ni qué es un soldado y ha pisado una unidad militar, entonces le van a dar balín a todo el mundo y van a bombardear todo Colombia. De esos hay varios personajes, ¿no? Otros que saludan, ¿no? Llegan las elecciones y empiezan a saludar militarmente para atraer el voto de los militares y los retirados y decir, les vamos a dar. Y cuando llegan al gobierno, lo que hacen es quitar. ¿A usted le ofende eso, general? A mí me ofende terriblemente que el saludo militar de personas que no tienen ni idea que es un soldado. Me ofende porque es que el saludo militar es la manifestación exterior más importante que tiene un militar. Y que un payaso empiece a saludar así, eso a mí me ofende terriblemente. General, o sea que estamos llenos de pajudos en esta contienda. De electoral. payasos. Mire, es que yo estoy absolutamente convencido que primero que todo están peleando unos contra otros para desprestigiarse. Ese no es mi estilo, pero yo estoy hablando de milagros, ¿no? Entonces uno ve milagros. Pero mire,
¿por qué en los 3 años de gobierno a nadie se le había ocurrido hablar del voto para los militares y por qué en este momento sí se presenta? Porque es que esas personas están pensando en votos, no están pensando en país. Y yo creo que eso es nocivo y el país lo tiene que entender. Esas propuestas, para mi gusto, no son serias y afectan terriblemente la institución militar. Por eso yo les decía, yo soy una persona seria, soy una persona comprometida, yo me levanto temprano, yo me acuesto tarde, yo trabajé 40 años y a pesar de que podría estar ahorita sentado tranquilo en mi casa, dije, oiga, no, yo tengo muchas cosas para aportarle a este país. Por eso cuando la gente se queja que hay siempre candidatos presidenciales, yo digo, oiga, hay 100 personas que están preocupadas por el bienestar de este país. Ojalá esas personas hicieran propuestas serias y que lo que prometen lo cumplen, porque es que este país ha perdido la esperanza, ha perdido la fe en sus políticos porque no cumplen. Y mire que estamos hablando que cuando vienen las elecciones hay temas de abstención de más del 50% de los colombianos que no votan, que no les interesa la política, que han perdido la fe, que han perdido la esperanza y dicen, al fin y al cabo, ¿para qué voto si el que sube me vive diciendo mentiras y no hace? Y ese es el proceso en el que estamos. Entonces usted ve ahora una cantidad de personajes que eran absolutamente de derecha y ahora están absolutamente de izquierda y se han movido por todo el espectro ideológico y ni siquiera se ponen colorados cuando le hablan al país. Entonces, yo por eso no estoy de acuerdo. Las fuerzas militares son la joya de la corona. Las fuerzas militares y la policía la tenemos que proteger porque eso es lo que nos da la posibilidad de estar aquí reunidos. Eso es lo que nos da la posibilidad de expresar nuestras ideas. Entonces, a ellos hay que preservarlos, hay que cuidarlos, hay que respaldarlos, hay que quererlos, hay que ayudarlos, hay que entenderlos. Porque es que la gente que no ha estado en la guerra no sabe lo que es la guerra. La guerra es una actividad, yo creo que la actividad más difícil del ser humano es la guerra. Cuando usted está parado con un fusil frente a otra persona que está con un fusil, se está jugando todo en ese momento. Y eso no es como las películas, ¿no? Donde siempre gana el bueno. No, a veces perdemos, a veces nos dan duro. Pero esas personas todas las mañanas se levantan para que podamos estar aquí charlando y para que podamos estar exponiendo ideas. Por eso yo digo, preservemos a las fuerzas militares. No le hagamos el juego electoral de meterlos en una discusión política que lo único que va a afectar es la disciplina. General, dentro de las propuestas que usted menciona y complementando un poco la pregunta de mi compañera Valentina, dentro de los recursos, dentro de las propuestas, ¿qué cabida va a tener la cultura y el deporte, teniendo presente que han recortado presupuesto para estas dos carteras y que también son importantes teniendo en cuenta que es la juventud que justamente se le debe arrebatar al mal y pues a todos estos casos que hemos venido percibiendo que influyen en la inseguridad del país? Mire, ustedes los jóvenes son el futuro del país. Gracias, general, por lo de joven. Pacho, lo saco de la fila a usted. Ah, ok. Gracias, general. Sí, sí. Mire, yo ya soy de la reserva. A 14 años y medio de la pensión, ustedes general. ya están aquí al lado mío. Sí, sí, sí. Hace rato con las 1.300 semanas. Mire, hace rato. A la juventud le tenemos que decir, mire, ustedes son lo más valioso que tiene este país. Ustedes son la fuerza que nos va a relevar algún día. Hay que preparar esa juventud. Hay que decirle a la juventud, mire, seguimos considerando que son importantes. Queremos ayudarles en el emprendimiento. Queremos apoyarlos. Queremos darles las facilidades para que se vuelvan empresarios. Los jóvenes es lo más importante que tiene este país. Y acuérdese que en los Juegos Olímpicos los países se miden es por sus deportistas. Yo estoy convencido que en Colombia los deportistas nacen solos, florecen solos, con grandísimos esfuerzos, porque aquí, a pesar de tener un potencial inmenso en nuestros deportistas, no tenemos escuelas de formación, no tenemos apoyo del gobierno. En el presupuesto le redujeron el presupuesto y ahora les están dando un poquito más de dinero. Pero a los muchachos hay que decirle, hagan deporte. El deporte es cultura, empezando por ahí, pero el deporte los aleja de los vicios, los aleja de las malas influencias, los aleja del licor, del tabaco, de una cantidad de cosas y los realiza como personas. Para mí, yo fui deportista toda la vida, quiero contarle. ¿Qué deporte practicó, general? Yo practiqué voleibol
fui selección Fuerzas Armadas de voleibol, siendo cadete. Y monté a caballo toda la vida. Como era de caballería en el ejército, pues las unidades se movían a caballo y teníamos un centro ecuestre en la escuela de caballería. Fui deportista, representé al país muchas veces, logré triunfos, muchas derrotas también, pero yo considero que el deporte es clave para que la juventud progrese. Mire, yo veo muchos muchachos que hasta sexto de bachillerato son grandes deportistas y llegan a las universidades y se les acabó el deporte, porque las universidades en Colombia no estimulan al deportista, no es como en Estados Unidos. En Estados Unidos las universidades captan a los mejores deportistas de todos los colegios, los ponen a estudiar, pero arman sus equipos y de ahí salen los grandes jugadores de básquetbol, de fútbol americano, beisbolistas, profesionales, porque los forman. En Colombia el deporte se acaba cuando uno entra a la universidad. Las universidades no tienen campos deportivos y las universidades no estimulan al deportista. ¿Y usted implementaría un modelo de ese estilo? ¿De Ya, Estados Unidos a mí en me Colombia? gustaría, sí, yo estoy convencido que hay que implementar un modelo de esos, porque nuestros deportistas, aparte de ser deportistas, tienen que ser personas que cuando se les acabe su carrera deportiva, porque es 10, 12, 15 años máximo, sean personas que lleguen a la sociedad a aportar lo que aprendieron en la universidad. Entonces, para mí el deporte es fundamental. Por eso, dentro de mi plan de gobierno que se llama Seguridad con Desarrollo y Desarrollo con Seguridad, parte de lo que yo digo es que hay que llegar a los pueblos y hacer polideportivos. Y aquí hay regiones de Colombia donde los deportistas florecen casi solos. Entonces, si uno va al Valle, pesistas. Si uno va a Buenaventura, futbolistas. Si uno va a Norte de Santander, gimnastas. Si uno va a la costa, patinadores. Somos campeones mundiales en patinaje y no han querido meter eso como deporte olímpico, pero nadie nos gana. Entonces nosotros tenemos deportistas que si les diéramos un mínimo de apoyo, esos serían campeones mundiales. Para mí el tema de cultura y de deporte es clave. Una última, general, porque ya me lo piden en otro medio aquí de la organización. Ascensos, beneficios, remuneración a las fuerzas en caso de que usted se convierta en el primer mandatario de Colombia. Mire, hay ciertas cosas que las fuerzas requieren. Lo primero que requieren es justicia penal militar, otra vez. Porque la justicia penal militar, el fuero militar se perdió. Hay que recuperarlo, eso es lo primero. Lo segundo, hay una nivelación salarial que está pendiente desde 1992. Vamos a hacer esa nivelación salarial gradualmente. Tercero, vamos a desarrollar nuevamente la capacidad combativa de las fuerzas. ¿Y eso se logra con qué? Con entrenamiento. Y vamos a mejorar el plan de carrera de los soldados profesionales para que tengan una pensión justa después de que le han servido 20 años a este país con el equipo en las espaldas. Entonces, a las fuerzas militares les vamos a dar todo el respaldo jurídico que requieran y todo el respaldo político que requieran para que sean capaces de cumplir su misión. Pero tenemos que dotarlos. Mire, el tema de drones. Es increíble que la guerrilla lleva año y medio lanzando explosivos con drones y nosotros tenemos escasamente unos equipos antidrones, pero no tenemos un sistema antidrones. Creo que el ministro de Defensa habló ayer o hoy sobre ese tema de los antidrones. Entonces tenemos que tecnificar a las fuerzas. Y en lugar de ponernos a pelear con los países que nos pueden dar esa tecnificación, que nos pueden dar esos recursos, que nos pueden dar ese entrenamiento, lo que tenemos es que acercarnos a ellos y decirles, miren los problemas, cómo nos pueden ayudar. Porque tenemos que ser conscientes que hay países que tecnológicamente están mucho más adelante que nosotros. Y tenemos que entender que tenemos que hacer alianzas para sacar de todos los problemas que tiene el país. Pues, General Matamoros, queremos agradecerle hoy su presencia aquí en Alerta Bogotá 104.4 FM, la emisora que lo escucha de verdad, en este espacio que se llama Tribuna RCN, espacio seguro para que ustedes, aspirantes a candidatos, precandidatos y otros que sueñen con ser presidentes de este país en mejora de la gente, tengan la oportunidad de expresar un poco de sus ideas, de lo que plantean en su modo de gobierno en caso de llegar a la Casa de Nariño.
Muy querido, gracias por visitarnos. Nos quedaremos haciendo el análisis de esta entrevista.